Ok, entonces ahí ya estamos grabando. Bueno, compañeros, entonces, primero que todo vamos a dejar clara pues algunas cositas, ¿cierto? Em, Tenemos entonces para mañana el parcial número 2, ¿cierto? Tenemos dentro de 8 días, el 27 de noviembre, dice que es la semana Uni-Remington. Entonces, pues no se van a impartir tutorías porque se van a realizar unas actividades extracurriculares para que todos ustedes participen. Pero, pues yo les tenía la sugerencia, no sé ustedes qué opinen, de que viéramos al menos una horita el tema o la tutoría, ¿cierto? O bueno, si están de acuerdo, pues normal, de 1:30 a 2:30, porque pues ustedes saben que esta clase es corta, ¿cierto? Es una clase corta y pues es de gran importancia. Todavía nos falta ver algunos aspectos normativos para realizar el ejercicio como tal de la renta completo, ¿cierto? Entonces la idea es que entre hoy y dentro de 8 días, si ustedes están de acuerdo, pues terminar de ver esa parte conceptual y normativa que nos hace falta para el día 4 de diciembre, que sería nuestra última tutoría. Ese día vamos a hacer un taller, lo vamos a empezar a elaborar acá en la clase y ustedes lo terminan entre sábado y domingo, lo terminan y me lo envían porque debo estar subiendo notas por tardar el 6 de diciembre. No sé qué opinen, compañeros, en esta parte. Profe, el día que vamos a hacer el trabajo, el taller que tenemos que terminar, va a ser no dentro de 8 días, sino dentro de 15 días. O sea, el 3 de diciembre estaríamos viendo, el sábado estaríamos haciendo el taller y lo terminaríamos para entregar al otro día. Sí, pero no este sábado, sino el otro. No, yo me perdí, profe. Pues en sí, ¿cuándo dejaría usted el trabajo para entregarlo? ¿Cuándo? Bueno, primero que todo, muchachos, no nos preocupemos tanto por el trabajo. Bueno, primero que todo, requerimos, no sé ustedes qué opinan, de que el próximo sábado, que supuestamente no tenemos tutoría porque hay actividades de la semana Uni Remington, que de todas formas veamos la clase, que igual no es mucho tiempo, es una horita, horita y media que vamos a tener y que nos va a servir para terminar de complementar algunos conceptos y alguna parte normativa. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo o qué otros planes tengan para ese día, porque si van a participar en otras actividades y eso, pues tampoco, la idea tampoco es interrumpir pues la semana Uniremington, ¿cierto? Entonces, primero es esa propuesta. Segundo, es que el próximo sábado iniciemos a hacer el taller acá en clase, eh, con la ayuda pues mía, con la colaboración mía, y que ustedes lo terminen ese sábado, entre sábado y domingo, y me lo entreguen el domingo en la noche, porque el lunes tengo que estar subiendo las notas por tardar el lunes. Profe, entonces Tenía, este sábado, si vemos clases este sábado, haríamos lo mismo el taller que usted está diciendo, ¿cierto? ¿Es solo adelantar la clase o qué? Sí, es como para Ah, no sí. tomarnos esa clase, porque pues es necesaria, realmente es necesaria, ¿cierto? pero Claro perdón, que igual el trabajo lo seguiríamos, o sea, el trabajo no lo vamos a hacer el próximo sábado, así veamos o no veamos clase. El trabajo igual queda para entre 15 días. bueno, claro que el trabajo lo podemos dejar. Ah, bueno, no, entonces podemos hacer otra cosa. El trabajo lo podemos dejar dentro de 8 días, ¿cierto? Apenas terminemos ya como la parte normativa, dejamos el trabajo, ustedes lo van adelantando y lo terminamos entonces el 4 de diciembre, ¿sí? Hagámoslo así mejor para que ustedes no se preocupen Sí, tanto. profe, mejor Sí, mucho porque mejor. la otra opción nos queda pues como muy apretado prácticamente quemarnos ese fin de semana. Listo. Sí, Entonces profe. hagámoslo así.
Pero entonces, ¿sí vemos clase dentro de 8 días o ustedes todos van a participar en la semana Uniremington ese día? Por mi Profe, parte, por sí, mí la tenemos clase. clase. Profe, yo creo que todos de acuerdo. Sí, de acuerdo, profe. Listo. ¿Y las otras clases que tienen el sábado, sí van a tener clase o no? No hemos hablado todavía, profe. Ah, ok. Para mí sería la única, profe. Sí, para mí también. Ok. Para mí Bueno, también la única. ok. De todos modos, pues los que no se puedan conectar de pronto porque van a participar en la actividad o algo, pues quedará la grabación, ¿cierto? Quedará la grabación para que la retomen, pero pues la idea es que no nos tomemos este sábado porque pues yo sí lo considero necesario, porque ustedes saben que, como les decía, como les he venido diciendo, la temática de renta es una temática amplia, pues para el corto tiempo que tenemos por ser una materia electiva y pues sí nos hacen falta todavía ver algunos detalles, ¿cierto? Ya después de que terminemos de ver esos detalles, pues ya el resto va a ser más fácil, porque ya es pues como pasar la información al formulario como tal. Entonces hagámoslo así, entonces dentro de 8 días vemos clase, dejamos de una vez el taller explicado para que ustedes lo vayan desarrollando y el sábado 4 de diciembre, que sería la última clase, terminamos de hacer el taller acá en clase, desarrollamos las dudas y me lo entregan. ¿Les parece? Claro que sí, profe, muy bueno. Ok, bueno. Entonces dejémoslo ya así pues establecido. Entonces dentro de 8 días nos vemos normal a la una, de 1 a 2:30, ¿sí? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Bueno, compañeros, entonces vamos a dar inicio a la tutoría del día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Bueno, compañeros, entonces hace 8 días empezamos a ver la parte de costos y deducciones, ¿sí? Ya vimos cómo se establece el patrimonio y los diferentes, las diferentes diferencias, valga la redundancia, que se van a presentar dentro de esa medición del patrimonio o dentro de esa eh, declaración del patrimonio dentro de la renta, ¿cierto? Y vimos la parte de ingresos, ¿cierto? Que la parte de ingresos, pues todos los ingresos hacen parte de la declaración de renta. Sin embargo, hay unos que son no constitutivos de renta porque tienen unas características especiales que también las estuvimos viendo hace 8 días, ¿cierto? Y empezamos a hablar de la parte de costos y deducciones. La parte de costos y deducciones son todo lo que tenemos identificado en las cuentas 5, 6 y 7, ¿cierto? En la cuenta de gastos operacionales, gastos no operacionales, costos directos, costos indirectos, ¿cierto? Cuando es una empresa de producción o que maneja esta parte de costos, maneja la cuenta 6, maneja la cuenta 7 para los costos indirectos. Entonces, esta parte es la parte de costos y deducciones. En el estatuto tributario aparece costos como las cuentas 6 y 7 y deducciones como las cuentas, todo lo que encontramos en las 5, ¿cierto? Entonces decíamos que primero que todo para que esos costos o deducciones pues aplicaran, y creo que era es una de las preguntas del parcial número 2, ¿cierto? Que esos costos y deducciones deben cumplir unos requisitos, ¿cierto? Unos requisitos formales, unos requisitos esenciales y unos requisitos de fondo que nos dicen que requieren que sean de causalidad, de necesidad, de proporcionalidad, que sean en el periodo establecido que tenemos,
¿sí? Y que llenen también toda la documentación formal que se requiere, los descuentos tributarios que requiere la causación de estos costos y deducciones, ¿cierto? Pero además de esas tres condiciones que nos pide la norma o el estatuto tributario que deben cumplir estos costos y deducciones para que sean deducibles, pues también hay ciertos factores que la norma tributaria ha ido sacando y ha ido revelando, ¿sí? Que hay que tener en cuenta y más que todo ahorita que la norma ha estado tan cambiante y se han establecido tantas regulaciones, ¿sí? Entonces, hay varias cositas que hay que tener en cuenta y que si no las estamos cumpliendo, es mejor hacerlas a un ladito y no tenerlas en cuenta en la parte fiscal. Yo les mostré hace 8 días en el ejemplo que estamos realizando de renta o en el ejemplo práctico que hemos estado mirando, pues comparando, vimos, les alcancé a mostrar que hay una parte en la parte del manejo de los costos en la cuenta 61 y en la cuenta 7 que maneja esta empresa de costos, hay una diferencia de 44 millones de pesos, ¿cierto? Una gran diferencia que la empresa prefiere decir, los hago a un lado que los declaro. ¿Por qué? Porque puede correr un gran riesgo la empresa. Y más que si ustedes miran en el formulario, en el 110, esta renta da saldo a favor, da un saldo a favor de 217 millones de pesos. Entonces la empresa no se va a arriesgar a perder este saldo a favor por estar asumiendo costos y gastos que sabe que tienen algún error, que sabe que tienen alguna irregularidad con respecto a la normatividad tributaria y que entonces prefieren hacerlo a un lado y que en el momento de que le hagan una revisión exhaustiva a esta renta, pues les desconozcan este saldo a favor de 217 millones por estar presentando costos y gastos que no cumplen con estas tres condiciones, ¿sí? O que no cumplen con los demás requisitos que vamos a ver a continuación. Hasta ahí estamos claros, compañeros. Profe. Ok. Bueno, entonces una de las requerimientos en este momento y que está más, digámoslo así, más en auge en este momento de la norma es la procedencia de etiquetes POS como soporte fiscal de costos y gastos. Entonces dice, el artículo 616 raya 1 del Estatuto Tributario nos dice, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. No obstante, los adquirientes podrán solicitar al obligado factura de venta cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables, costos y deducciones. Entonces, estamos hablando de estos tiquetes que nos dan en el ARA, que nos dan en Home Center, que nos dan en Alcosto, en todos estos almacenes de cadena, y pues en algunas partes también, en algunos almacencitos pequeños o distribuidores pequeños los utilizan, ¿cierto? Pero acuérdense que ya tenemos la factura electrónica y ya a esta altura de la vida, digámoslo así, a esta altura, ya todas las empresas, ¿cierto? Que están obligadas a facturar, que están dentro del régimen responsables de IVA, deben facturar electrónicamente, ¿sí? Ya no es que el sistema, que es que no sé qué, que es que no nos han dado la licencia, ya todos esos plazos que habían para ponerse al día con esta parte ya surgieron, ¿sí? Ya todos tienen que tener factura electrónica. Y estas entidades como el Éxito, el Home Center, ellos tienen su facturación electrónica. Lo que pasa es que nosotros por desconocimiento, por descuido, por afán o por desconocimiento dentro de la empresa y no informar a todas las personas que manejan de pronto dineros o compras, pues no las están solicitando, ¿sí? Pero si ustedes van al Éxito, van a Home Center y ustedes le dicen a la señorita de acá, necesito la factura electrónica, de pronto ellos no van a sacar en ese momento y le van a decir, tome su factura electrónica, pero le dicen, sí señora, deme su correo. Y es más, a veces uno está llegando a la casa con su compra o a la empresa con su compra y ya le está llegando al correo su factura electrónica, ¿sí?
y en algunas otras partes, pues de un día para otro le llega su factura electrónica, ¿sí? Pero entonces hay desconocimiento en nuestra parte y de pronto no se le ha hecho énfasis al jefe de ventas, a la administradora, a la tesorera, a las personas que manejan compras para la empresa, no se les ha hecho énfasis, entonces pues para ellos es normal recibir el tiquete post y guardarlo y entregarlo al otro día en la empresa para que le reembolsen el dinero o para legalizar el anticipo que realizaron, ¿cierto? Y a veces, ya después de haber hecho la compra y no haber solicitado inicialmente la factura electrónica, pues ahí ya es más engorroso, ¿cierto? Porque ya le toca a usted irse hasta el Éxito o irse hasta Home Center a solicitarla o empezar a llamar a una línea de servicio al cliente que no le van a contestar. Entonces lo que hacen las empresas, no, dejemos el tiquete post, ¿cierto? Pero no saben que lo que pasa es que si dejamos el tiquete post, sí, claro, yo lo puedo causar, contabilizarlo contra el gasto y contra el... Profe, qué pena Sí, interrumpir, que si le puedes el favor de darle acceso a una compañerita. ok. Ahí en este momento no la veo. Ah, ya, Jenny. Ok, entonces, ¿qué pasa? Claro, obviamente nosotros podemos causar el tiquete post, ¿cierto? Llevar al gasto de compra de papelería contra la caja, contra el banco, contra la cuenta por pagar, la tarjeta de crédito. No hay ningún problema, igual se contabiliza, se registra el tercero, ta, ta, ta. Pero en la parte tributaria es donde el gobierno nos dice, un momentico, ese IVA no es descontable, ese gasto no es descontable, ¿sí? Entonces ahí es donde nos vamos a empezar a meter en un problema y vamos a empezar a tener que desconocer costos y gastos. En este mismo artículo vamos a mirarlo. Ahora yo me meto en la página del estatuto tributario. Seiscientos dieciséis. Es que no sé cuál es el artículo. ¿Qué será esto? La usura. Es que había un periodo, pero creo que ya no está vigente. Había un periodo donde nos permitió realizar, no, creo que el artículo como que ya no está vigente, un porcentaje, mm, un porcentaje de esos tiquetes post. Pero ya les muestro, a ver si es que estoy equivocada con este caso. Pero ¿dónde es que está eso? Tiquetes post. Ah, por ejemplo, acá, es que no les estoy compartiendo toda la pantalla.
cálculo 6, 17 y 6, 18. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, yo pensé que era que se me había dañado el audio porque no la escuchaba. No, es que estoy buscando un artículo para mostrarles, pero, dice, a través del artículo, es que no está en el estatuto tributario, es en la ley 210 del 2019. Voy a pasarles esto para acá. Para que ustedes lo vean. Vamos a duplicar esto. Ay, me enredé acá con esto. Duplicar esta y acá borremos esto. Ok. Eso está hasta el 2022. Eso está hasta el 2022 y lo encuentran en el artículo 18 de la ley 2010 del 2019. Voy a colocarles por acá. Artículo 18 de la ley 2010 del 2019. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque primero se estableció la ley, ¿cierto? En el estatuto tributario se estableció el artículo donde decía que, mire, acá estaba, modificado el artículo 616 del estatuto tributario, modificado por la ley del 2010 del 2019, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice el artículo 616, pero hubo una modificación que se hizo en este artículo 18 de la ley 2019, ¿sí? Donde agregaron como un parágrafo o una condición transitoria. Transitoria quiere decir que va a aplicar solamente por un tiempo, mientras la gente como que se acostumbra, ¿cierto? Y dice que para el año 2020, por ejemplo, ¿cierto? Entonces acá está la tablita, ¿cierto? Dice que para el año 2020 el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica es del 30%, para el 2021 el 20% y para el 2022 el 10%, ¿sí? ¿Qué pasa con esto, compañeros? Que entonces esos tiquetes POS o esas empresas que están manejando esos tiquetes POS o que están recibiendo esos tiquetes POS, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá estamos en el periodo 2021, ahorita apenas terminemos el 2021, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a sumar todas esas facturas que tenemos con tiquetes POS, ¿sí? Que no tenemos con factura electrónica, y de esas facturas solamente nos podemos tomar como deducible el 20%, ¿sí? O sea que si yo tengo un total de 8 millones en facturas por etiquetes POS y todo lo tengo allá en los gastos, ¿sí? Entonces es hora de empezar a separar eso, ¿cierto? Empezar a separar y empezar a ir enviando a gastos no deducibles el 20% de esa facturación que yo tengo sin tiquetes POS, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente tengo derecho a descontarme este valor. ¿Listo? El 20%. ¿Sí? Como deducible. O sea que el 80%, perdón, es lo que yo debo enviar a no deducible.
y el 20% es lo que yo tengo derecho a descontar como deducible, ¿sí? Esto para el 2021 y para el 2022 el 10%, o sea que para el 2023 ya se finiquita este artículo transitorio, como dice, y ya cualquier tiquete que recibamos postos, ya va a ser totalmente todo lo que recibamos postos, va a ser clasificado como no deducible, ¿sí? Hasta ahí me hago entender, compañeros. Sí, profe, le hago una consulta. Por ejemplo, los costos de combustible también la mayoría son POS, ¿cierto? Ya hay También, bombas que sí están manejando pues el sistema de facturación electrónica, aunque se demora mucho. Pero, por ejemplo, la retención por combustible, que uno siempre le debe practicar, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, la llevamos siempre como asumida. Igual eso es muy bajito, es el 0,1% solamente. sí. Así eso se lleve como uno deducible, igual se debe practicar la retención normalita, pues teniendo en cuenta eso. Claro, esto se ve mucho en empresas que consumen mucho combustible, ¿cierto? Porque las empresas pequeñas, pues que el combustible es el que utilizan de pronto solo para el transporte de los empleados, para el transporte de mercancía, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, están las empresas grandes que manejan mucha parte, mucha compra de combustible, las empresas de transportes, las empresas de transporte aéreo, ¿cierto? Entonces, hay algunas empresas grandes que abastecen combustible y ellos envían una factura y a ellos se les puede descontar la retención sin ningún problema. Pero las bombas, por ejemplo, o las estaciones normales donde tanqueamos, a ellas sí no se les descuenta este tipo de retención o no se hace, pues tiene que hacer que haya como una negociación, ¿cierto? Que haya una negociación, y entonces se diga, bueno, siempre se va a venir a cargar combustible, todos mis carros van a venir acá, y entonces usted me envía la factura y le pagamos así, ¿cierto? Entonces ahí sí se toma la retención en la fuente. Pero básicamente cuando es así es muy difícil porque los conductores son los que van y tanquean, entonces la empresa pues lo que hace es asumir ese impuesto porque realmente es muy bajito. Pero sí se debe a seguir asumiendo porque acuérdense que una de las condiciones para que el costo o gasto sea deducible es que cumpla los requisitos formales. Liz dice que está pidiendo acceso. Ok, listo. Acuérdense que una de las condiciones para que estos costos y gastos sean deducibles es que cumpla los requisitos formales. Y uno de esos requisitos formales, por acá dice, es que los conceptos y los soportes hayan estado sometidos a retención en la fuente. Por eso es que la empresa prefiere asumir el impuesto, que es pequeño, a perder como tal todo el costo o gasto, ¿cierto? Entonces, si yo sé que mi costo o gasto es de 20 millones de pesos en combustible, ¿cierto? Y para que me reconozcan ese costo o gasto tengo que asumir el 1% de retención en la fuente, pues yo prefiero asumir ese 1% de retención en la fuente que perder todos mis 20 millones que se me sean reconocidos como costo o gasto. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso es que las empresas en estos casos, cuando ve que se les dificulta hacer ese recaudo de retención en la fuente o ese descuento de retención en la fuente, pues prefieren asumirlo y no correr el riesgo de que en algún momento se les desconozca todo el costo o todo el gasto por no haber hecho la deducción de la retención en la fuente. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más creo que nos iba a preguntar algo? No, profe, era como para agregarle ahí al tema, porque yo, por ejemplo, trabajé en la estación de Terpel y nosotros atendíamos clientes directamente de Terpel, o sea, éramos una estación afiliada. Entonces, al venderle el combustible a Terpel, como usted lo dice, había que hacer una factura normal, con toda la ley, por unos valores muy grandes, y practicar la retención. Así fuera el punto uno, en tanta cantidad, siempre es mucho lo que se retiene. Claro, claro. Exactamente. Entonces, ahí va la negociación, ¿cierto? Y el efecto de negociación que ya tiene que hacer la parte administrativa. Yo, por ejemplo, también tengo, yo manejo una empresa de helicópteros en Bogotá, que está ubicada en Bogotá, ¿cierto?
Ellos tienen una flota, pues son poquitos, pero pues son como 3 o 4 helicópteros que prestan servicio acá en Colombia de ambulancia, bueno, diferentes servicios, y pues claro, el combustible que ellos manejan es mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La parte administrativa lo que hace es hacer una negociación con determinada estación de servicio, ¿cierto? Para que les abastezca su combustible y les lleve su combustible a la empresa, ¿sí? Y pues de ahí le entregan a uno la factura y uno hace el determinado descuento de retención en la fuente. O sea, no quiere decir que ellos se nieguen a, a, a que uno les descuente esta retención, ¿no? Porque pues igual si uno se las descuenta, pues a ellos les sirve porque igual ellos se las cruzan allá con la renta, ¿sí? Sino que como la compra en algunas empresas pues es no parcial, no sé cómo decir la palabra. Hay muchas empresas es muy difícil de controlar porque son varios conductores, entonces uno va y tanque allí, otro allá, ¿cierto? Entonces ya así es muy difícil de controlar esa retención. Pero si no se puede controlar o si no se puede llegar a una negociación, sí es mejor asumirla y no ir a arriesgarnos a perder todo el costo o deducción. ¿Listo? Por eso es que nosotros los contadores nos volvemos tan cansones con esta parte impositiva, porque mire que no solo es en el momento que se causa el gasto o el costo, sino las consecuencias que tiene después para efectos de declaración de renta ese gasto o ese costo. Profe, pero, perdón, pero ahí también sería como, ¿cómo le explico? Porque si en la estación de servicio les dan tiquetes a los conductores, tiquetes post, entonces también entrarían dentro de lo que usted nos está explicando ahorita, que sean, pues que hay que tener en cuenta pues que es factura post y que no es factura post. ¿Sí me hago entender? O sea, sumaría dentro de esos gastos que pueden llegar a ser no deducibles, a pesar de haberse retenido. Exactamente, pero la bomba ya tiene la obligación de facturar, ¿sí? Entonces, como les digo, es de organización. Si yo soy una empresa y yo necesito la factura, pues tratar de enviar a mi conductor siempre a la misma estación de combustible, digámoslo así, para que pueda solicitar la factura, porque es que en la estación de gasolina tampoco la está negando, ¿sí? Si usted va en este momento a una estación y dice, ay, yo voy a tanquear 500.000 pesos, pero necesito la factura, ellos no le van a decir que no, le van a decir, listo, regáleme el correo, se le envía tal día, o llámenos tal día y se le envía, pero no van a decir que no, porque ellos ya tienen la obligación de hacerlo, ¿sí? Sino que, como les digo, pasa lo mismo que pasa con el supermercado, con el ARA, con el home center, que no tenemos esa organización todavía, ¿sí? Entonces se nos olvida, no le decimos al conductor, no hacemos toda la gestión como debe ser, entonces por eso es que nos quedamos con el tiquetico post. ¿Listo? Entonces es empezar a hacer la gestión y la organización, ¿sí? Porque como en otros países se puede controlar y en otros países llegan las facturas al correo y le llegan las facturas a todo el mundo de lo que compra. Entonces, porque aquí no lo hemos podido controlar, porque todavía estamos enseñados al papelito y a que nos están diciendo, oiga, mire, reclame esto, lo otro. Daniela, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Profe, es que hablando respecto a cuando es tiquete post, pues ya no va a seguir siendo deducible, yo tengo una duda. Eso también aplica para las personas naturales que emiten cuenta de cobro. O sea, es decir, yo en mi empresa contraté un servicio a... Bueno, no, compré unos insumos a Pepita Pérez por 120 millones. Eso siendo cuenta de cobro me lo puedo deducir o no. Si esa persona no factura electrónicamente no me lo puedo deducir. Bueno, eso no aplica para las personas porque es que lo que pasa es que la diferencia está en la siguiente, Daniela, que hay unas personas que ya están obligadas a facturar porque son declarantes de IVA, o sea, pertenecen al régimen responsables de IVA. Entonces, ellos no nos pueden seguir presentando tiquetes post, sino que nos deben presentar la facturación electrónica, ¿cierto? Pero Pepita Pérez, que nos manda una cuenta de cobro,
nos manda una cuenta de cobro porque ella todavía no tiene la obligación de facturar. ¿Por qué no tiene la obligación de facturar? Porque no está dentro del régimen responsable de IVA. Entonces, ella no factura, ella nos envía, es un documento, es una cuenta de cobro. Entonces, de ahí, ¿qué tiene que hacer la empresa? Pues verificar su documento, realizar su documento equivalente, verificar el pago de aportes a seguridad social, verificar que tenga el RUT, ¿cierto? Y ya, y hacerle los descuentos tributarios que amerite si es necesario, ¿sí? Entonces, son dos personas diferentes, ¿sí me hago entender? O sea que si esa misma persona ya estuviera obligada a facturar y no factura electrónicamente, sino factura normal, ahí sí aplicaría que no me lo puedes contar. Exactamente. Entonces, Mm, si la señora dice, ay, lo que pasa es que yo no he implementado el sistema de facturación electrónica y tengo acá este talonario, entonces le voy a dar el talonario. Ah, listo, muéstreme su talonario. Entonces, el talonario debe decir, porque todavía hay una resolución de contingencia, ¿sí? Entonces, yo ingreso a la página de la DIAN o llamo a la página de la DIAN o contacto un asesor virtual de la DIAN, entonces digo que tengo tales problemas para la facturación electrónica, que más que todo son problemas tecnológicos y del sistema, ¿cierto? Entonces la DIAN estudia mi caso y me dice, ah, listo, le voy a dar una resolución de facturación manual de contingencia, que la voy a dar de tal fecha a tal fecha, de tal numeración a tal numeración. Entonces le van a dar la resolución y esa es la resolución que va a imprimir en sus facturas. Entonces ya yo voy a verificar, ah, sí señora, ah, ¿será que usted para mayor comodidad mía, para mayor tranquilidad mía, me puede anexar también la resolución de facturación? Ah, listo, sí, ya se la envío. Como eso le dan a uno un PDF, ¿cierto? Entonces uno la puede compartir y ya ustedes verifican que realmente esa persona tiene una resolución de facturación manual o por computador porque tiene una medida de contingencia que la DIAN ya aceptó, ¿cierto? Entonces ya miran que si esté dentro de la fecha y que si sea el consecutivo que dice que tiene que ser, ¿sí? muchas gracias, profe. Ok, porque nos puede pasar, incluso hay empresas que ha pasado, que tienen ya todo listo, su facturación electrónica, tienen su sistema y todo, pero tienen algún problema con el sistema, se les bloquea, bueno, no sé, puede pasar y yo puedo llamar y pedir una resolución de facturación manual por la medida de contingencia, me la van a dar por 6 meses, por 5 meses, por un tiempo pequeñito mientras yo arreglo mis problemas tecnológicos que tenga, ¿sí? Pero de resto, todo el mundo tiene que tener su facturación electrónica. Todo el que diga en su RUT responsable de IVA tiene que tener su factura electrónica, ¿sí? Bueno, compañeros, entonces, esa es una de las medidas o de los puntos que hay que tener en cuenta para, entonces, mire que, por ejemplo, acá, puede que sea un gasto de algo que sí, que es una materia prima, que es indispensable para la producción, o sea, que cumpla, puede que cumpla con estos tres requisitos, pero si no cumple con el requisito de la facturación electrónica, igual tengo que empezar a mirar estos topes para poder realizar esos determinados descuentos. Bueno, y así como ese, tenemos varios. Y otro que también estaba, digámoslo, muy de moda, pero no es que sea de moda, sino que se está haciendo mucho énfasis en este artículo, es en el artículo 771-5, donde nos habla de los medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Entonces vamos a mirar lo que nos dice ese artículo. 771-5. Pero les comparto pantalla del, del artículo. Entonces dice,
Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Para su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante uno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito u débito, bonos o medios que sirvan como de pago en la forma y condiciones que autorice el gobierno nacional. ¿Qué pasa con esto, compañeros? Acá hablamos de la bancarización, ¿cierto? La bancarización. Por eso es que ya todos tenemos que tener una cuenta, porque todos los pagos tienen que ser por medio del banco, ¿cierto? Sea por cheque, sea por transferencia, sea por tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ¿cierto? Pero que todo quede la trazabilidad bancaria, ¿cierto? Eso es lo que está requiriendo la norma tributaria. ¿Por qué? Porque es que ellos así van a rastrear cuánto se le está pagando a fulanito, cuánto se le está pagando al otro, cuánto se le está pagando allí, ¿sí? Porque ustedes saben que todo es un cruce de información. Entonces, así como nosotros tenemos que mostrar en los medios magnéticos todo lo que pagamos y todo lo que nos pagan, lo mismo el banco, lo mismo el cliente, lo mismo el proveedor, entonces así se va cruzando toda la información y se va comprobando que lo que yo puse que le pagué al cliente al frente es lo mismo que él puso allá, que me cobró, y así sucesivamente se va a filtrar y se va a cruzar la información. ¿Para qué? Para que efectivamente el gobierno pues no se le escape nada. Por eso es que les digo que, por ejemplo, ahorita con la nómina electrónica, ¿qué es la nómina electrónica? Informar, así como la factura electrónica, informar mes a mes electrónicamente a un programa de la DIAN cuáles son los pagos que está recibiendo cada empleado. ¿Para qué es todo esto? La bancarización, la factura electrónica, la nómina electrónica. Mire que ahorita ya a usted le llega el correo donde le dicen que tiene que declarar renta. E incluso usted se ingresa a la página y ya le da un sugerido, ¿cierto? Un sugerido. E incluso ya le dice qué empresas la reportaron y en qué valores la reportaron, con qué cuantías, por qué conceptos. O sea que en un futuro usted va a abrir el correo y usted ya encuentra ahí el recibo de pago. Ya usted no tiene ni que pagarle a un contador para que le haga la declaración de renta. ¿Por qué? Porque usted ya va a encontrar ahí el recibo y el formulario y pague. Porque ya todo va a estar como tan filtrado que ya sin necesidad de usted colocar, ya la DIAN sabe cuánto tiene que pagar por los ingresos, cuánto tiene que deducirse, tanto, Pues pienso yo que así va a ser en un futuro, no estoy segura, pero pienso yo que así es lo que ellos pretenden en un futuro, ¿cierto? De que todo esté tan automatizado, tan fiscalizado, que ellos tengan correcto el valor a pagar que usted debe consignar por efecto de declaración de renta. Bueno, entonces volviendo al tema, entonces ya estos medios ya se volvieron un requisito indispensable, ¿cierto? ¿Y cómo hacen para volverlo para nosotros los contribuyentes un requisito indispensable? Pues que ya nos empiezan a decir, bueno, venga para acá. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables independientemente del número de pagos que se realicen durante el año, así. Entonces, esto fue durante el 2018, durante el 2019, durante el 2020 y, por ejemplo, el 2021, que es el que tenemos que tener en cuenta ya, ¿cierto? Para el 2022. El 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar a 40.000 VTs, y el 35% de costos y deducciones totales. O sea, nos da como dos opciones, ¿sí? Vuelvo y repito. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables independientemente del número de pagos que se realicen durante el año, así.
para el 2021, el 40% de lo pagado, en todo caso no podrá superar a 40.000 VTs, y el 35% de los costos y deducciones totales. O sea, tengo pues como las dos opciones, ¿sí? Hagamos como un ejemplito. Pero yo abro acá un Excel. Ay, yo no sé por qué me da tan duro por compartir la pantalla. Entonces, hagamos como un ejemplo. Hagamos como un ejemplo donde digamos, por ejemplo, costos y gastos pagados en efectivo. Entonces, los tenemos que tener identificados, ¿cierto? Entonces, digamos que esos costos y gastos pagados en efectivo fueron 8 millones de pesos. Y digamos que costos y gastos pagados en costos y gastos pagados a través de canales financieros. Digamos que tenemos 25 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, la norma lo que nos dice es, pues vamos al estatuto tributario, al artículo del estatuto tributario. Entonces nos dice, por ejemplo, para el año 2021, voy a pasarlo para allá para que lo retomemos. Dice que el menor valor de una de estas dos limitantes que tenemos acá. O sea, podemos tomarnos el menor valor de una de esas dos limitantes.
Profe, hola. ¿Qué pasó? Ella escribió lo que Internet, ya se le vuelvo. cayó el internet. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Ah, ok. Qué pena que es que están acá pintando en la casa y como que me desconectaron el modem, entonces me tocó ir a mirar qué había pasado. Bueno, pero ya. Listo, compañeros. Entonces vamos a retomar. Estábamos haciendo un ejemplo, ¿cierto? Ok, estábamos acá. Entonces decimos que la empresa realizó estos pagos, ¿cierto? Estos pagos. Pero ¿qué pasa, compañeros? Nosotros sabemos, o acá en el ejemplo yo estoy diciendo que pagamos en efectivo 8 millones y que pagamos por canales financieros 25 millones. Pero resulta que esto muchas veces es muy difícil de identificar, ¿cierto? Es muy difícil porque no tenemos, digámoslo así, no tenemos separado muchas veces todo lo que se pagó en efectivo y todo lo que se pagó por canales financieros, ¿cierto? O tendríamos que ir a mirar de pronto en la caja que se pagó por caja o que, bueno, normalmente esto lo tenemos generalizado, ¿cierto? Todos los pagos que se realizaron por 33 millones de pesos, esos fueron los pagos que se realizaron, ¿cierto? Entonces dice que yo me puedo tomar como descontable a partir del 2021 el menor valor entre una de estas dos opciones. Entonces, el 40% de lo pagado, que si miramos, serían 13 millones 200, ¿cierto? Que no puede superar a 40.000 VTs, pues creo que esto no lo supera, ¿cierto? Si yo digo que 40.000 VTs y la VT está como a 36.000 algo, digamos a 36.000. 36.308. 36.308, muy bien.
quiere decir que no puede exceder a 1.452.320. Entonces, obviamente que esta parte pues no supera los 40.000 VTs. O el 35% de los costos y deducciones totales. O el 35% de los costos y deducciones totales. ¿Cierto? Entonces, en este caso, yo me tomaría el menor valor, que sería este, 11.550.000, como no deducible, ¿cierto? Esto en el caso en que yo no tuviera estandarizados o separados, por ejemplo, estos valores, que yo tuviera todo totalizado y no supiera qué pague en efectivo y qué pague por canales financieros, ¿cierto? Porque ahí no podría identificar qué fue lo que pagué en efectivo, ¿cierto? Pero mire que si yo puedo identificar qué fue lo que pagué en efectivo y no por canales financieros, pues me queda más fácil llevar a no deducible lo que pagué en efectivo, ¿cierto? Porque serían solamente 8 millones de pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo tengo identificado y sé exactamente qué fue lo que pagué en efectivo, ¿sí? Pero si no lo tengo identificado y no sé exactamente lo que pagué en efectivo, pues lo que tengo que es generalizar todos los pagos y aplicarle una de estas dos limitantes, que en un caso me darían 13.200.000 y en el otro caso me daría 11.550.000. Me tomo el menor valor a deducir, que sería 11.550.000, ¿cierto? O sea, este sería el valor no deducible, ¿cierto? Y en este caso, si están generalizados, entonces este sería el no deducible. ¿Sí me hago entender, compañeros? Profe, qué pena, yo me enredé un poquito. ¿Será que usted me puede volver a explicar? Ok. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo estoy diciendo, en este caso, que tenemos 8 millones que fueron pagados en efectivo y 25 millones que fueron costos y gastos pagados por canales financieros, o sea, por transferencia, cheque, ta. Entonces el gobierno me dice que como ya no se pueden hacer pagos en efectivo, sino que todo tiene que ser canalizado por un canal financiero, entonces él no me va a reconocer todos estos costos y gastos como deducibles, sino solamente una parte. Y hay una parte que yo tengo que castigar y llevar a los no deducibles. ¿Por qué? Porque simplemente pues no cumplí con la normatividad de pagarlos por canales financieros, sino que en mi desconocimiento o en mi falta todavía de estar aceptando que los clientes no me den la cuenta o esto, pues pagué algunas cosas en efectivo, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo identificada lo que pagué en efectivo, sino que todo lo tengo generalizado, ¿cierto? En este caso, este es el total de esos costos y gastos, ¿cierto? Pues puedo aplicarle cualquiera de estos dos porcentajes. El 40% de lo pagado sin exceder o superar las 40.000 VTs, ¿cierto? O sea, el 40% que no exceda las 40.000 VTs, en este caso no excede porque es un valor muy alto, ¿cierto? O el 35%, que en este caso serían 11.550.000. Puedo colocar el menor valor entre estos dos factores. En este caso, el menor valor serían 11.550.000. O sea, esto sería lo que no me deduciría, ¿cierto? O sea que, profe, o sea que siempre debo coger el menor valor, o del 40% o del 35%, ¿cierto? Exactamente. Ah, ok, listo. Pero si yo tengo identificado cuáles fueron en efectivo y cuáles fueron por canales financieros, pues más fácil que hago. En este caso, son 8 millones que pagué en efectivo y son 25 millones que pagué en transferencias financieras. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Pues mejor dejo a un ladito y mando a no deducible los costos y gastos que pagué en efectivo, ¿cierto? Porque me quedaría el valor más bajito. Me quedarían 8 millones de pesos. ¿Sí me hago entender, compañeros?
Sí, profe. Ok, entonces por eso es mejor si en la empresa todavía estamos manejando costos y gastos en efectivo, pues porque se puede dar, hay cosas que se nos salen de las manos, ¿cierto? Hay ocasiones que situaciones que de pronto no se pueden controlar, hay que pagarle a fulanito, ese fulanito es un obrero, no tiene cuenta, no esto, no lo otro, hay que pagarle a este otro señor. Entonces son gastos que se van quedando de pagos en efectivo, ¿cierto? Entonces, obviamente no estamos hablando de la caja menor, ¿no? Porque estamos hablando que hay un tope en una caja menor y pues ya esos son para gastos pequeños que pueden estar bajo este medio de pago, ¿cierto? Pero si ya estamos hablando de cuentas de cobro y esto, y de pago a proveedores, pues esos pagos sí deben hacerse por canales financieros, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues es mejor tener identificado desde inicio, tenerlos en una cuenta aparte o hacer un archivito en Excel aparte, donde identifiquemos los pagos que se han hecho en efectivo y pues saber que esos son los que vamos a mandar a no deducible para no tener que totalizar todo y de pronto tener que enviar más valor a los no deducibles. Bueno, compañeros, otra cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, este ya lo vimos, el del artículo 616, ¿cierto? Que son los tiquetes POS o los pagos sin factura electrónica. Ya lo vimos, el límite de aceptación fiscal de los costos y gastos sin factura electrónica. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es la parte de los intereses. Entonces, en el artículo 1, 2, 1, 18.37 del decreto 1625, señala que no son deducibles del impuesto a la renta los intereses corrientes o moratorios pagados por los siguientes conceptos: impuestos, tasas y aportes para fiscales. Entonces, ojo con esto, porque los intereses, pues sí los llevamos al gasto financiero, ¿cierto? Y son deducibles, pero no son deducibles si son intereses corrientes o moratorios de impuestos. Entonces, si yo quedé debiendo en algún momento el IVA, quedé debiendo, ay, perdón que no les estoy compartiendo pantalla. Ok. Otros costos y gastos que tampoco son deducibles, entonces, son los que son derivados de intereses corrientes o moratorios por los siguientes conceptos. Entonces, estamos hablando de la parte de intereses por parte de impuestos, ¿cierto? Entonces, si yo quedé debiendo el IVA, si yo quedé debiendo la retención en la fuente y tengo que pagar unos intereses o pagué en el momento atrasada, entonces fue necesario liquidar un IVA, perdón, unos intereses. Entonces, en ese caso, esos intereses tengo que sacarlos aparte porque no son deducibles del impuesto de renta, ¿sí? También la parte del pago de la seguridad social. Cuando yo pago la seguridad social de mis empleados atrasado, entonces esos pagos o esas empresas que me realizan los aportes inmediatamente dentro de la planilla me liquidan unos intereses. Esos intereses no son deducibles de renta, ¿sí? No son deducibles de renta porque son intereses moratorios por una deuda que yo tenía que pagar, tenía un límite de tiempo para pagarla y no lo hice, ¿cierto? Entonces tengo que decir, como quien dice, darme la pela y asumir esos intereses como no deducibles. Otras cosas que no son deducibles, las multas y sanciones, ¿cierto? Las multas y sanciones. Entonces, la sanción que me establece la DIAN por haber pagado la renta de forma extemporánea, que me suma por allá 50 millones de pesos, no es deducible. Que es mucho dinero, sí, pero es que usted incumplió
y no pagó el impuesto cuando tenía que pagarlo, ¿cierto? Que el carro de la compañía tuvo un percance y entonces por estar esperando que le embarcaran una mercancía, entonces se estacionó donde no era y resulta que le sacaron una multa de tránsito. Esa multa de tránsito es no deducible, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una multa que está establecida por una irregularidad que usted cometió, que cometió el conductor, y pues ahí la empresa la tiene que asumir, o pues ya la empresa mirará si se la cobra al empleado, ¿cierto? Pero en este caso, pues es no deducible. Creo que hay una sanción también, no sé si de pronto ustedes tengan conocimiento, los que trabajan en esta parte también contable, hay una sanción cuando a los empleados se les consignan las cesantías de forma extemporánea, que acuérdense que hay un límite de tiempo como que hasta el 15 de febrero para consignar las cesantías de los empleados, y entonces cuando no se consignan en esa fecha, o dentro de las fechas que establece la normatividad, ¿cierto? O la empresa con que tengamos esas cesantías, si no se consignan, también hay una sanción. Esa sanción no es deducible, no es deducible. Bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, en esta parte quiero hacer un paréntesis también para aclarar que creo que también hace 8 días me habían preguntado eso, sobre los gastos y los costos y gastos contratados con personas o con trabajadores independientes que no cotizan a seguridad social, ¿sí? Entonces, pues recuerden que un trabajador independiente es una persona natural que presta sus servicios a un tercero totalmente independiente, ¿cierto? Y pues que no está sometido a una orden o a un contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces hay unos, por ejemplo, están los prestadores de servicios, ¿cierto? Que tienen un contrato de prestación de servicios, pero no tienen un contrato como tal laboral con la empresa, ¿cierto? Está el trabajador por cuenta propia, ¿sí? Por ejemplo, los taxistas, los comerciales los comerciantes o vendedores puerta a puerta, esos son los trabajadores por cuenta propia, ¿cierto? Y pues las personas que de alguna manera nos prestan un servicio o nos venden algún producto o algo que nos presentan la cuenta de cobro, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que estas personas tienen que tener su aporte a la seguridad social, eh, para poder que esa cuenta de cobro sea deducible para la empresa, ¿sí? Eh, cuando las personas ganan más de un salario mínimo, entonces se establece que los trabajadores pues, deben de cotizar bajo ese salario mínimo. Creo que eso está en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Bueno, lo voy a verificar, ya lo verifico. Y cuando las personas trabajan como personas independientes, ¿cierto? Como profesionales independientes y ganen más, sus ingresos sean superiores y además de eso tengan un trabajo donde estén aportando bajo ese salario. Entonces, ejemplo, yo trabajo en una empresa de auditorías y allá tengo un salario y bajo ese salario entonces yo estoy cotizando mis prestaciones sociales, ¿cierto? EPS, ARP, pensión, ta. Pero adicionalmente tengo un trabajo por horas como docente, ¿cierto? Entonces yo paso mi cuenta de cobro de las horas que yo trabajo como docente, ¿cierto? Y digamos que en ese trabajo como docente yo me gano 1 millón de pesos, ¿cierto? Entonces en ese caso yo puedo aportar el 40% de ese ingreso, ¿sí? Yo puedo cotizar sobre el 40% de 1 millón de pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estoy aportando por otro lado
mi cotización normal como trabajador, ¿cierto? Entonces, para este contrato que yo estoy realizando como docente, donde me gano 1.000.000 de pesos, entonces tengo que aportar por lo menos sobre el 40%, que sería el ingreso, mi ingreso base de cotización. Y para que me acepten esa cuenta de cobro que yo pasé como docente, yo no puedo pasar la planilla de seguridad social donde estoy trabajando como empleada. No, tengo que pasar la planilla de mis aportes por ese contrato como independiente, por lo menos sobre el 40% de esos ingresos que estoy devengando en esta entidad. ¿Me hago entender con ese pedacito? Profe, Esto es importante, señor. una consulta. En caso entonces en que uno no pase, digamos, soporte o planilla, entonces sería, ellos se pueden descontar igual ese costo. En caso de que yo no lo pase, por ejemplo, yo hago un contrato por 1.000.000 de pesos, pero yo no paso planilla de seguridad social porque yo no aporto, porque fue un trabajo y ya, igual se lo pueden descontar. No, no, ellos no se pueden descontar ese costo, ese gasto, no sería deducible. Si quiere correr el riesgo y tenerlo ahí en los costos deducibles y pasarlo, pues hay muchas empresas que lo hacen y pues de pronto pasarán ahí de agáchese y no tienen ningún problema, ¿cierto? Pero si yo sé que por ejemplo, en el caso que estábamos viendo de esta declaración de renta, vamos al caso. Mm, Vamos al caso, por ejemplo, de esta renta. Ellos se dejaron de descontar como deducible, o lo mandaron a no deducible 44 millones, ¿cierto? Acá dice que el anexo A29 y A30, ¿cierto? Por ejemplo, en el A29, todo esto fue lo que tenían como facturación post, ¿sí? 19.607.200. Y por ejemplo, acá también está el detallado, y mire que la mayoría, eh, bueno, acá dice que envió la planilla, pero mire que lo que hicieron fue hacerle un seguimiento a todas estas personas de la planilla, porque habían muchas que no tenían planilla, vean, no se solicitó seguridad social, sí, no se solicitó seguridad social, no se solicitó seguridad social, sí, mire, por ejemplo, 3.850.000 pesos, este es gastos de 850.000 pesos, pero no se solicitó seguridad social, sí. Entonces, ellos prefieren sacar aparte esos gastos y llevarlos a no deducibles que asumir el riesgo de pasarlos que porque el señor no presentó la planilla y que qué pesar y hay que pagarle, ¿sí? Entonces ya es un riesgo que corre la empresa si quiere pasar estos gastos como deducibles. En este caso, por ejemplo, la empresa que hizo, como esta empresa tiene un saldo a favor, la declaración de renta le da un saldo a favor, entonces prefiere mejor dejar esos gastos como no deducibles porque no se le solicitó la seguridad social al empleado o al contratante o al contratista o al prestador de servicios, dejarlo como no deducible porque es obvio que en algún momento le van a revisar, de pronto le van a hacer una auditoría a esta declaración de renta porque es un saldo a favor muy alto, ¿cierto? De 217 millones de pesos y van a encontrar que están enviando costos y gastos como deducibles y que no tienen el soporte de seguridad social, ¿sí? Entonces ellos prefieren asumir eso. Entonces por eso es que ahorita las empresas están tan cansonas y le dicen a usted cuenta de cobro, seguridad social, ruta, y toda la información que más puedan para no tener que asumir este riesgo o no tener que enviar ese costo y ese gasto a los no deducibles. Hasta ahí estamos, compañeros. Sí, profe.
Bueno, ok, ya esto nos queda faltando poquito. Nos queda faltando un poquito, está la deducción por gastos por fiestas. Esta es muy interesante porque no todo lo que llevemos a la cuenta por allá de atención a empleados se puede llevar como deducible. Y ya pasaríamos a ver las rentas exentas y ya ahí pasamos a hacer el ejercicio de renta como tal. ¿Listo? Las deducciones por primer empleo también están ahorita muy de moda, digámoslo así, ¿cierto? Están en la ley 210 del 2019 del artículo 88. Entonces, de pronto, dentro de 8 días miramos un poquito la ley, pero yo sé que ustedes también ya la han escuchado mucho en las noticias y eso, que son las personas las empresas que les están dando unos porcentajes de beneficios tributarios por estar contratando menores de 28 años sin experiencia laboral, ¿cierto? Que sea su primer empleo, ¿cierto? Y la deducción por impuestos pagados, también la vamos a ver un poquito el artículo, ¿sí? Que es el gravamen, que se puede tomar el 50%. El gravamen es un impuesto pagado a las entidades financieras. Entonces, de ese gravamen nos podemos tomar el 50% y del ICA sí nos podemos tomar, del impuesto de industria y comercio, sí lo podemos descontar todo el 100%. Pero mire que el gravamen, pues para poder tomarnos este 50% debemos solicitar que el certificado, ¿sí? Acuérdense en los certificados, por eso es que al banco se debe pedir los certificados de gravamen anuales para poder justificar esta deducción, ¿cierto? Y en el ICA, pues lo efectivamente pagado, ¿sí? No lo que yo declaré como tal, sino lo efectivamente pagado, porque yo pude haber presentado las declaraciones, pero no haberlas pagado a tiempo. ¿Listo? Bueno, compañeros, entonces hasta acá nos quedó la clase. Entonces nos vemos dentro de 8 días, muy juiciosos, que les termine de ir bien con el parcial. Y entonces dentro de 8 días empezamos a hacer el taller práctico y lo terminamos dentro de 15 días. ¿Listo? Bueno, profe, claro. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que descansen, que Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego, que descansen.